Ciudadano TV presenta promoción de políticas y acciones inclusivas para los recicladores en Ecuador, desde el Parque de Guápulo, en la ciudad de Quito. Hola amigas, amigos, muy buenos días. Qué gusto que esté con nosotros en Ciudadano TV. Es que queremos presentarles esta transmisión especial que se desarrolla en el Parque de Guápulo, aquí en la ciudad de Quito, con la presencia del presidente de la República, Rafael Correa. Les vamos a mostrar las políticas y acciones que lleva adelante el gobierno nacional en favor de los recicladores del país. ¿Quiere conocerlas? Pues aquí se las mostramos de inmediato. Bienvenidos. Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República del Ecuador. Señora Magíster Lorena Tapia Núñez, ministra del Ambiente. Señora ingeniera Betty Tola Bermeo, ministra de Inclusión Económica y Social. Señora Viviana Bodilla, ministra coordinadora de la Política. Economista Raúl Zurita, director del Instituto de Economía Popular y Solidaria. Señoras y señores recicladores del Ecuador. Señoras y señores secretarios y ministros de Estado y delegados. Señores alcaldes y representantes de los gobiernos autónomos descentralizados y las distintas mancomunidades del país. Representantes de las empresas de aseo del país, invitados todos, distinguidos representantes de las empresas privadas, funcionarios de las distintas instituciones públicas que se encuentran hoy aquí presentes, ciudadanos y ciudadanas de nuestra patria. El Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Inclusión Económica y Social quiere darles un saludo que es caluroso y lleno de cordialidad. El día de hoy lo hemos calificado como un día histórico. Estamos hablando de más de 1000 recicladores y recicladoras provenientes de varios cantones de costa, sierra y del oriente ecuatoriano que están reunidos hoy para celebrar el Día Internacional del Reciclador y dejar grabado en la retina de los ecuatorianos un hito en la historia ambiental y social de nuestro país. Este día se torna especial, pues es importante que reconozcamos que es la primera ocasión donde diferentes actores, autoridades del gobierno nacional, organizaciones sociales, empresas privadas, entidades nacionales e internacionales y la ciudadanía en general se han convocado para celebrar y conmemorar a los miles de recicladores y recicladoras ecuatorianos.
Es importante decirles que este espacio está siendo transmitido por el programa El Ciudadano TV, así que estamos en vivo para todo el país. Muchos de nosotros, sin duda que nos estaremos preguntando, bueno, ¿quiénes son los recicladores y recicladoras del Ecuador? Yo estoy más que segura que la gran mayoría de nosotros hemos visto a estos hombres y mujeres recolectando residuos afuera de muchos de nuestros hogares. Yo me atrevo a decir que esta definición se queda muy corta, cortísima, frente a lo que representan realmente los recicladoras y recicladores de nuestro país. Y hoy, quienes estamos aquí y quienes nos siguen en casa, a través de la señal de televisión, tenemos la oportunidad de poderlos mirar. Y yo tengo un lugar privilegiado en este instante, porque los estoy mirando de una manera tan particular y me encanta ver lo que puedo ver en los ojos de ellos, esa profundidad, esa ternura, ese entusiasmo, esa alegría, pero sobre todo algo en particular, ese orgullo que tienen frente a lo que hacen y lo que representan para este país. Y quiero arrancar con ese aplauso para ustedes, justamente. Quiero también pedirles que aprovechen, si ven todas estas carteleras que están alrededor, tuve la oportunidad de llegar más tempranito y me salgo un instante del libreto con el permiso de quienes me contrataron. Y me tomé el tiempito de leer cada una de estas frases, que son frases de los recicladores y recicladoras. No saben la profundidad de esas palabras y el aprendizaje que me estoy llevando de ustedes, y les quiero agradecer. Gracias de corazón. Me llevo un gran aprendizaje. Pero bueno, es importante conocerlos más, sí, sin duda, y vamos a conocerlos a través de imágenes. Conozcamos la importante labor para el cuidado ambiental y el aporte de la industria del reciclaje del Ecuador a través de este video que resume en breves rasgos la gestión integral de residuos sólidos en el país y del reciclaje inclusivo a través de estas maravillosas personas. Lo vemos a continuación. Aquí está. La producción de residuos se ha duplicado en los últimos 30 años a nivel mundial y con ello la contaminación ambiental. Es necesario que cada uno de los países actúe de manera inmediata. Por ello, el Ecuador, a través de su gobierno, ha venido coordinando acciones con varias instituciones que han sido lideradas por el Ministerio del Ambiente, apostándole a la gestión integral de residuos como una política nacional con un alto componente social, para consolidar un Ecuador que sea más verde, más cercano y más justo para ustedes, los recicladores y las recicladoras. Caminemos juntos con acciones concretas y compromisos claros que permitan que el Ecuador se constituya una vez más en un referente mundial. Esto no sería posible sin su trabajo, al que hoy le rendimos homenaje. Cuenten con un gobierno de resultados para seguir avanzando en objetivos comunes. El reciclaje de residuos es uno de los sectores más dinámicos para atraer inversiones en el país. La cadena de gestión integral de residuos sólidos concentra un aproximado de 3.000 empresas que generan una producción bruta de $222 millones al año. El fortalecimiento de la matriz productiva del Ecuador genera grandes oportunidades para los recicladores del país. Los recicladores de base cumplen la labor de recuperar los residuos potencialmente reciclables en el primer eslabón de la cadena de comercialización del material para devolverlo a la cadena productiva. Es por esto que el fortalecimiento del reciclaje con recicladores se torna fundamental para el impulso de la matriz productiva. Gestión integral de residuos sólidos en el Ecuador. En el país se generan alrededor de 4.1 millones de toneladas anuales de residuos sólidos, de las cuales el 25% son potencialmente reciclables: papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra. Como resultado de las acciones realizadas por el Ministerio del Ambiente, en el 2014 se logró recuperar y reciclar un aproximado de 245.000 toneladas. Con el fin de garantizar que todos los residuos que se generan en el país tengan un manejo adecuado con procesos de recuperación y reciclaje, el Ministerio del Ambiente trabaja para la implementación de la gestión integral de residuos, que incluye las etapas de reducción, generación, recolección, aprovechamiento, tratamiento hasta la disposición final, involucrando activamente a municipios, grupos de recicladores, empresa privada y demás actores de la gestión. ¿Cuál es el diagnóstico de la situación de recicladores de base? La Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo, IRR,
realizó un estudio en Cuenca, Guayaquil, Manta y Quito que muestra que tan solo el 6% del total de recicladores de base de las 4 ciudades están asociados. La participación de los recicladores de base en el negocio de materiales reciclables requiere ser potenciada y fortalecida, y por ende se requiere de recursos para invertir e incrementar su capacidad de acopio, transporte y agregación de valor. Datos internacionales. Aproximadamente el 1% de países en vías de desarrollo viven de recolectar residuos reciclables. En Brasil y Colombia, la recolección de residuos reciclables es una actividad reconocida como valiosa y digna de apoyo gubernamental. Es momento de transformar esta realidad y apoyar a un importante colectivo humano que contribuye con el bienestar y la vida de todos los ecuatorianos. Reciclaje inclusivo. El reciclaje inclusivo consiste en la emisión de políticas públicas, acciones e iniciativas con participación público-privada para incluir a los recicladores de base como actores esenciales del sistema. Con el objetivo de fortalecer el trabajo de las y los recicladores en el Ecuador, en el año 2008 se creó la Red Nacional de Recicladores del Ecuador, RENAREC, que agrupa a 33 organizaciones con 1000 recicladores y sus familias. En el 2014, el convenio entre el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Instituto Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria buscó promover políticas públicas que permitan la inclusión social y económica de aproximadamente 20.000 recicladores de base. Los resultados más significativos son: la política para reducir, reusar y reciclar en el país tiene como una de sus premisas la inclusión social de recicladores. En la nueva matriz productiva para la gestión integral de residuos sólidos, se fortalece la inclusión social para los recicladores de base. Definición de modelos de gestión inclusivos para la implementación de plantas de separación para Quito y Cuenca, ciudades que generan el 22% del total de residuos en el país. La política pública del impuesto redimible de 2 centavos por botella PET ha beneficiado a grupos de recicladores en todo el país, logrando una mejora significativa de sus ingresos. Se modificó la normativa ambiental, estableciendo la obligatoriedad para que los municipios ejecuten sistemas de reciclaje bajo el principio de inclusión social. Así también, se incluyó un procedimiento ágil y sencillo de regularización ambiental para los recicladores de base en el país. La empresa privada ha logrado acuerdos para comercializar productos de manera asociativa con mejores precios para este sector social. Recuerda, no hay reciclaje sin recicladores. Creemos en el reciclaje con recicladores. Apoyamos el reciclaje inclusivo. Fortalecemos la matriz productiva. Construimos un Ecuador verde. Y comenzamos a través de este video a abrirnos al mundo de los residuos sólidos y la importancia de los recicladores y recicladoras de nuestra patria. Pero este es solo el principio. Para mí es muy grato en este instante y es un verdadero honor presentar ante ustedes a una mujer recicladora, líder aquí en el país. Se trata de Laura Guano Luisa, presidenta de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador, RENAREC, en representación de más de 1000 familias recicladoras. El aplauso para Laura y la vamos a recibir para escuchar sus palabras en este día de celebración para ellos. Buenos días, compañeros, compañeras recicladores de todo el país, compañero presidente Rafael Correa, compañeros y compañeras ministras y autoridades, amigos presentes, compañeros quien acompaña, quien trabaja junto a quien comparte en el camino en momentos duros y también alegres. Yo aprendí a acompañar y a ser compañera desde los 5 años de edad, cuando yo acompañaba a mi abuelito a recolectar, por mi parte juguetes y por su parte en residuos, basurales y escombreras, de sol a sol, para llevar el pan a la familia. Con los años aprendí
que solo se puede dejar de ser pobre si uno se aprende a organizarse. Y entonces fuimos juntando compañeros y compañeras y hicimos nuestra organización de recicladores allá en el año 2006. Muchos ni siquiera sabíamos leer ni escribir. Éramos vistos por la gente, por las instituciones como basura, como personas sin valor, como problema social, como lo último de la sociedad, por escarbar en la basura para reciclar. Pasaron muchos años que aparecieron compañeros de ruta, personas comprometidas y que nos extendieron la mano, nos ayudaron a organizarnos, a creer primeramente en nosotros. En que valemos, en que podemos y en que sabemos. Así fuimos como nos empezamos a mirar con mayor confianza y seguridad. Y con gran alegría, en el año 2008, 8 organizaciones de varias ciudades fundamos la Red Nacional de Recicladores del Ecuador, compañeros. Muchas lloramos de alegría, nos abrazamos humildemente y comenzamos a trabajar unidos. Tuvimos y tenemos el apoyo de los recicladores hermanos de Colombia, de Chile y de fundaciones aliadas en el desarrollo. Es mucha emoción. De Brasil y de fundaciones amigas y aliadas como Fundación Avina, Fundación Alianza en el Desarrollo, que se han quedado a nuestro lado, trabajando solidarias para que tengamos mejores días. Aprendimos que había millones de recicladores en el mundo y en Latinoamérica, con iguales realidades y causas. Nos conmovimos al conocer que un 1 de marzo de 1992, en la Universidad de Barranquilla, en Colombia, 11 cuerpos fueron aliados y muertos. Eran todos recicladores asesinados por los empleados universitarios. Los recicladores habían sido engañados por los empleados de la universidad para ingresar al edificio a reciclar material. Una vez dentro fueron golpeados y disparados con el propósito de vender sus cuerpos para investigación científica y tráfico de órganos. En memoria de esta masacre y en respuesta a las difíciles condiciones de trabajo que todavía combatimos por cambiar, es que hemos declarado el 1 de marzo como el Día Internacional de Recicladores. Llegó el 2011, la red consiguió su legalización y creció a más de 25 organizaciones. Hoy superamos las 33 y somos más de 1000 recicladores organizados, la mayoría mujeres trabajadoras y comprometidas de reciclaje, orgullosa de meter las manos a la basura para recuperar materiales que vuelve al ciclo productivo, compañeros. Gracias a nuestro trabajo, ahorrando recursos a las empresas, evitando extracción más de materias primas a la naturaleza, que ya no aguanta más, enseñando a la ciudadanía a separar y a clasificar, prolongando la vida útil a los rellenos sanitarios, evitando costos adicionales a los municipios por la tarea de recolección y diferenciada, y clasificando los residuos y evitando que ya no haya más contaminación ambiental.
por residuos mal dispuestos en las ciudades, quebradas y botaderos. El año anterior, en febrero, tuvimos un nuevo gran avance. Firmamos el convenio con el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Instituto Nacional de la Economía Popular y Solidaria. Un convenio que apoyó para 2 años. Gracias, señor presidente y señoras ministras. Por este paso importante que nos ayudó a crecer, gracias también a los directores, gerentes y técnicos que trabajaron estos meses a nuestro lado. Con esto, los ojos de la región y el mundo nos empezaron a mirar más. Hoy tenemos el orgullo de ser parte de una red continental de recicladores que agrupan a cientos, miles en muchos países, llamada Red Latinoamericana de Recicladores. Aquí saludo a mi compañero Severino Lima Jr., reciclador de base, brasileño y amigo de Lula y Dilma, que vino a acompañarnos y que tiene la fuerza, como también nosotros la tenemos, de hablar con voz clara y directa a sus gobiernos, dialogar directamente con el presidente y las ministras, de sentarnos a la mesa con los gerentes de las empresas de reciclaje, de firmar convenios y conseguir precios y un trato más justo, de elaborar propuestas y proyectos para nuestro fortalecimiento, de generar propuestas para políticas y públicas, normativas para los municipios, que nos incluyan de manera real a los más pobres en el desarrollo económico y social de las ciudades. Hoy podemos contarle al mundo y también al Papa Francisco que en el Ecuador nuestro gobierno sí nos escucha, sí nos quiere apoyar. Decirle al planeta que los demás abajo, los que metemos el primer eslabón de la cadena de reciclaje, porque recibimos la parte más pequeña, le traemos buenas noticias al país y al mundo, que los que hoy buscamos lograr el salario básico, el seguro social, los beneficios tributarios, en el negocio de materia, inversiones de créditos para capital de trabajo, equipamiento y una ley de reciclaje. Celebramos con gran alegría nuestro día. Le decimos al Ecuador, aquí están nuestras manos para limpiar al mundo, compañeros, y para trabajar juntos por un país mejor. Señor presidente, queremos nombrarle nuestro socio reciclador número 1. Y a invitarle a reciclar ideas, corazones, normativas, programas y actividades para que el reciclaje inclusivo de materiales sea una realidad digna para las 20,000 o más familias que viven de esta actividad en este país. Sabemos que usted no cree en las celebraciones de un día.
Por eso venimos a proponerle, como líder de este país, nos ayude, se comprometa a que los recicladores de base tengamos no solo uno, sino muchísimos días de dignidad y de trabajo. Para que seamos reconocidos y podamos crecer de manera próspera y decidida. No venimos por promesas, venimos a extenderles nuestras manos, a invitarle a construir juntos un país más sano, con más empleos dignos y con un ambiente limpio y con rostros alegres para todas y todos. ¡Viva el Día del Reciclador! ¡Viva los recicladores del Ecuador y del mundo! Muchas gracias, compañeros y compañeras. ¡Laura! Venga para acá rápido. Permítame sus manos. Y con ese aplauso de todos de pie, le mostramos el orgullo a cada uno de ustedes, recicladores y recicladoras del país, que son miles, ¿sí? Y gracias de corazón por compartir su historia y permitirnos conocer con más profundidad. Yo decía que se quedaba corta la descripción y a esto me refería. Es mucho más de lo que uno puede decir en un solo concepto de definición. Gracias de verdad. Véngase, vamos. Y el reciclaje inclusivo, aquí saludamos primero. Y el reciclaje inclusivo es el reciclaje de también Latinoamérica. Es por esto que me place invitar al podio al señor Ricardo Valencia, director de la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo, quien nos comentará sobre la situación del reciclaje a nivel latinoamericano. Un fuerte aplauso para él, lo recibimos. Buenos días para todos y para todas. Señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, economista Rafael Correa, señora Ministra de Ambiente Lorena Tapia, señora Ministra de Inclusión Económica y Social Betty Tola, señora Presidenta de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador Laura Guano Luisa, señoras y señores recicladores y todos los asistentes. A nombre de la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo agradezco profundamente la apertura de este espacio en un momento tan significativo para el sector. Y sobre todo quiero extender un agradecimiento y unas felicitaciones muy especiales a los recicladores y recicladoras aquí presentes. Su ejemplo de vida y perseverancia nos han dado una lección a todos. Su organización se ha encargado de llamar la atención de toda la sociedad. No exagero al decir que con su esfuerzo diario y trabajo colectivo han iniciado una verdadera revolución en toda América Latina. Nos han hecho reconocer riqueza en donde antes veíamos solamente basura. Y han conseguido semejante cambio en medio de condiciones frecuentemente adversas, recorriendo las calles a sol y agua, recuperando los materiales más valiosos dentro de lo que como sociedad desechamos, empujando sus carros varios kilómetros diarios, recibiendo el menor valor de la cadena de comercialización y enfrentando un día sí y otro también la estigmatización de ciertos sectores de la sociedad. La recuperación de materiales que realizan los recicladores hasta hace poco de manera silenciosa
son un gran alivio para los ecosistemas siempre que nos evitan demandar recursos naturales que de otra manera tendríamos que usar para garantizar la producción de los bienes que consumimos. Por otra parte, y sin que ninguna proporción del negocio llegue a sus bolsillos, los recicladores alargan la vida útil de los rellenos sanitarios. La primera recicladora ecuatoriana que tuve el placer de conocer fue la señora María Yáñez. Corría el mes de marzo de 2008 y en la ciudad de Bogotá un grupo de líderes recicladores de América Latina, con el apoyo de diversas entidades, llevaba a cabo el primer Congreso Mundial de Recicladores y Recicladoras. En dicha ocasión, los recicladores consiguieron algo que haría reventar de envidia cualquier organización internacional: reunir bajo un mismo techo representantes de recicladores provenientes de 42 países de distintos continentes. Creo recordar que era la primera vez que doña María salía de su Cuenca natal. Siempre con una sonrisa en el rostro, me dejó muy clara su determinación. Estaba en este congreso para aprender todo lo que le permitiera cambiar su vida, la de sus compañeras recicladoras y la de su familia. Durante 2 días oímos historias similares. Los recicladores salían a las calles a pesar de todo, competían, y todavía muchos lo hacen, con el camión de la basura para llegar antes que él a la bolsa de residuos. Corrían para que las autoridades no les incautaran su material ni su carro. Vendían los residuos reciclables al intermediario que mejor les pagara. Todos habían intentado capacitar a la ciudadanía o buscar apoyo en gobiernos y fundaciones. Sin embargo, las sociedades de nuestros países habían optado por un sistema de manejo de residuos particular: recoger, transportar y enterrar los residuos. Dicho modelo tenía sentido porque las ciudades requerían darle un manejo adecuado a sus basuras. Muchas de ellas no van siquiera a las canecas, sino que son arrojadas a la calle. Luego son arrastradas por la lluvia hasta las alcantarillas, de ahí viajan a los ríos que a su vez las transportan al mar. Así, por ejemplo, muchas de nuestras basuras concluyen su viaje en una gigantesca sopa de plástico que habita en el centro norte del Océano Atlántico. Dicha sopa tiene 3 veces el tamaño de España y las muestras tomadas por científicos indican que por cada kilo de plancton hay 6 kilos de plástico flotando en esta monumental concentración. Por suerte, aquel no es el destino de la mayoría de las basuras. El 70% de los residuos que producimos en el planeta son recogidos por el Servicio Público de Aseo o por los recicladores de oficio. La cantidad, no obstante, es para poner los pelos de punta. Según la organización D-Waste, producimos alrededor de 1.900 millones de toneladas anuales de residuos, algo equivalente a casi 5 millones de aviones más grandes que existen en el mercado. Además, el Banco Mundial estima que de continuar este ritmo, para el año 2025 la humanidad producirá 2.200 millones de toneladas de residuos. El Congreso Mundial de Recicladores, no obstante, afianzó la decisión de lucha y transformación de los movimientos de recicladores. Con ello, vimos nacer movimientos nacionales como RENAREC, nuevas regulaciones del Servicio Público de Aseo en Brasil, Perú, Venezuela, Costa Rica, experimentos de formalización del servicio público del reciclaje en ciudades como Buenos Aires, Bogotá, Bucaramanga, Diadema, Londrina, Natal y muchas más. Programas públicos de apoyo social a los recicladores de base como el que tiene Ecuador, y en general un nuevo lugar de los recicladores en la realidad de nuestros países. Hoy, cerca de 1.200 recicladores están reunidos en este recinto con el presidente de la República y buena parte de su gabinete ministerial. Felicitaciones. Con esto en mente, hace 4 años, la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo nació justamente con la misión de apoyar a los recicladores en su objetivo de cambiar la imagen del sector y sumar esfuerzos hacia el reconocimiento de su labor. Este propósito es tan contundente que empresas que compiten con toda la fiereza del mercado, como Coca-Cola y PepsiCo, han depuesto sus diferencias para sentarse como socios al lado del FOMIN, la División de Agua y Saneamiento Básico del Banco Interamericano de Desarrollo, la Red Latinoamericana de Recicladores, la Fundación Avina, en la creación e impulso de esta Iniciativa Regional por el Reciclaje Inclusivo. Desde ese momento hemos implementado programas y proyectos en 14 países de la región, enfocados en la capacitación y mejoramiento de la situación socioeconómica de los recicladores,
apoyo a gobiernos nacionales y municipales en el desarrollo de políticas públicas inclusivas y el fomento de un papel más activo por parte del sector privado en la integración del reciclador a la cadena de valor. Si bien en la región aún tenemos muchos desafíos a los cuales hacer frente antes de lograr el objetivo de inclusión, esfuerzos y trabajo conjunto como el realizado entre el Gobierno de Ecuador y la Red Nacional de Recicladores sienta un importante precedente. En la iniciativa regional reconocemos las acciones emprendidas por el Ecuador en los últimos años en pro de la creación de una cultura del reciclaje, en la organización de recicladores en más de 30 asociaciones y en la creación de políticas públicas como el Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos y recientemente la instauración del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional firmado entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio del Medio Ambiente, el Instituto de Economía Popular y Solidaria y la Red Nacional de Recicladores de Ecuador. En un país que produce más de 4 millones de toneladas de residuos sólidos al año, con una industria recicladora que mueve más de 200 millones de dólares anuales, es invaluable contar con políticas como estas que favorezcan la organización de sus más de 20.000 recicladores. Esto es especialmente notable por el corto tiempo en el que se han alcanzado tan importantes logros, sobre todo cuando sabemos que Europa lleva más de 40 años en el esfuerzo de reciclar y Norteamérica ha invertido más de 2 décadas en el mismo propósito. Los ojos de la región en materia de reciclaje inclusivo están puestos en el Ecuador. Su empeño colectivo y multisectorial son la esperanza de quienes trabajamos en esta materia. Presidente, persista en este camino. Recicladores y recicladoras, gracias por la lección de vida y felicitaciones por esta conmemoración que nos enseña y nos desafía a ser mejores ciudadanos cada día. Muchas gracias. Y gracias, Ricardo, por mostrarnos este panorama más allá de nuestras fronteras. Y es indudable que Latinoamérica se está transformando o está transformando el concepto del reciclaje. Nos complace saber, además, por lo que decía Ricardo, que los ojos de la región están puestos sobre el reciclaje inclusivo aquí en el Ecuador, en nuestro país. Y es en este momento que quiero invitar al escenario, para que se dirija a ustedes, a la ministra del Ambiente del Ecuador, Magíster Lorena Tapia Núñez, líder de este magnífico proceso. Ella representa a las diferentes entidades del gobierno central que han aunado esfuerzos y responsabilidades para la inclusión económica y social de los recicladores y recicladoras con base aquí en el país. Un fuerte aplauso para ella. Muy buenos días, señor economista Rafael Correa Delgado, presidente del Ecuador. Queridas recicladoras y recicladores, señores representantes de los diferentes medios de comunicación social, señores invitados, señores y señores ministros y secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional y más invitados. En primer lugar, quiero comenzar agradeciendo la presencia de las personas que hoy son el objeto de esta celebración, las recicladoras y los recicladores. Todo el esfuerzo que implica que estén aquí en este día, este 18 de marzo que quedará escrito en nuestro calendario. Sus rostros de alegría son el motor y el aliento de esta gran causa que mueve al Ecuador, de un Ecuador que está viviendo cambios profundos. Ya nos lo dijo Laura hace un momento en sus palabras. Nos mostró el porqué de su liderazgo frente a su organización. Esa sensibilidad, esa pasión, esa entrega, esa perseverancia, ese profundo compromiso con nuestro país, son las características que mejor pueden describir a las recicladoras y a los recicladores. Un aplauso para ellos, por favor. Quiero enfatizar que son ustedes los pilares de esta gran cadena de reciclaje que permite garantizar un presente y un futuro más próspero. Más,
En muestra de ello y el desarrollo que hemos venido impulsando por este gobierno de la Revolución Ciudadana, que ha permitido generar una plataforma idónea para el surgimiento de un reciclaje inclusivo en el país, que vemos que hoy ya está en marcha. Para fortalecerlo no basta hablar, hay que actuar. Por eso hemos impulsado con gran esfuerzo y con gran dedicación acciones para el sector público y para el sector privado, que reconozcan y formalicen e incluyan a los recicladores de base como actores esenciales de esta nuestra gran gestión en materia ambiental. Nuestras manos limpian el rostro del mundo. Este es un mensaje que está escrito en uno de los cuadros que hoy están expuestos y que sin duda definen, solo como a manera de ejemplo, lo que son ustedes, lo que significan y lo que sin duda valen. Pero ¿cómo logramos implementar sueños de reciclaje con procesos que sean reales? Justamente mediante la construcción de políticas y de acciones, tal como es el caso de la Constitución ecuatoriana, que reconoce derechos de la naturaleza y que nos hace únicos en el mundo. También la emisión del Plan Nacional de Desarrollo, de la Ley de Economía Popular y Solidaria y las políticas claras también en gestión de residuos sólidos. Todo ello privilegia al ser humano como sujeto y como fin y orientan sus actividades hacia un buen vivir, que está por encima del lucro y de la acumulación del capital y que debe estar sin duda alguna en armonía con la naturaleza. Es decir, con mucho orgullo hoy construimos un país más verde, un Ecuador más equitativo, un Ecuador más inclusivo. Por primera vez en la historia de nuestro país, sentamos precedentes para una inclusión económica y social de recicladoras y de recicladores mediante un trabajo coordinado entre diferentes instancias del Gobierno central. Ministerio del Ambiente, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Instituto de Economía Popular y Solidaria con la Red Nacional de Recicladores del Ecuador. Hemos marcado una hoja de ruta clara, con metas y acciones que se vienen ejecutando, con acciones determinantes con el fin de garantizar la consolidación de procesos de reciclaje en el país, con base en el fortalecimiento de organizaciones sociales de recicladores dentro del sector productivo. Es decir, consolidamos un verdadero reciclaje inclusivo. Como ha mencionado la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo, las acciones que ha realizado el Gobierno de la Revolución Ciudadana en favor de los recicladores de base en el Ecuador ha permitido que hoy nuestro país esté en los ojos de más de 15 millones de recicladores de la región. Compañeras y compañeros, este es el momento de consolidar acciones para que el Ecuador sea un hito en materia de reciclaje inclusivo en Latinoamérica y, ¿por qué no, a nivel mundial? Y, por tanto, nos complace saber que ustedes también han asumido una enorme responsabilidad y un compromiso con acciones concretas como la creación y el fortalecimiento de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador, la RENAREC. Todas y todos apuntamos al trabajo organizado, a la unión de individuos, a la unión del sector público y privado. Hoy demostramos que el Ecuador ya cambió, que hemos construido un nuevo país, un Ecuador más verde, un Ecuador más sano. El trabajo de todos ustedes es fundamental para el fortalecimiento de la industria de reciclaje. El año pasado se reciclaron 245.000 toneladas de residuos reciclables. Me refiero a papel, vidrio, plástico, cartón, de los cuales el 50%, es decir, 122.500 toneladas, fueron recolectadas por los más de 20.000 recicladores de base.
Es por esto que con el aporte y labor cotidiana que ustedes realizan, constituyen el motor de uno de los sectores productivos del país, de la industria del reciclaje. El reciclaje, sin lugar a dudas, en el Ecuador representa un proceso de movilización ciudadana. Y en este sentido lo estamos evidenciando a través de la presencia de ustedes, de los miles de recicladores de base, así como también de la sociedad civil, de los gobiernos locales, que ya forman parte de esta nueva visión de una gestión ambiental de un Ecuador que es responsable con la naturaleza. Por ello, cada vez más municipios se suman a una visión de reciclaje inclusivo y un reciclaje incluyente, y que incluyen además dentro de su gestión integral un manejo de desechos sólidos responsables. El país hoy se moviliza y se seguirá movilizando aún más para construir y consolidar una gestión de desechos sólidos integral, con una cadena que ya ha sido priorizada, me refiero a la del reciclaje dentro de la matriz productiva ecuatoriana. Será de vital importancia para el fomento y para el fortalecimiento de esta cadena de reciclaje su rol frente al reciclaje inclusivo. Como ustedes pueden ver, compañeras y compañeros, estamos construyendo procesos sostenibles e integrales que tienen una visión ambiental, social y económica. Sin lugar a dudas, el Ecuador está en un momento histórico en materia de gestión de desechos sólidos. Junto a ustedes, como actores fundamentales de la cadena de reciclaje, podemos potenciar y fortalecer a un sector como este. Quiero hacer una pausa y agradecer el trabajo que hemos logrado junto al Ministerio de Inclusión Social y de Economía Popular y Solidaria, que junto al trabajo del Ministerio del Ambiente ha logrado establecer una relación de trabajo, pero que va mucho más allá de un trabajo diario, sino se constituye una amistad y un nexo de confianza junto con la Red Nacional de Recicladores del país. Sé que este día es histórico, no solamente por su presencia, sino también por la voluntad política del presidente Rafael Correa, quien comparte con todos nosotros una mañana que sin duda alguna quedará grabado en nuestros corazones, sino también porque fortalecemos una relación que nació el año anterior, con la firma de un convenio, que básicamente fue la representación de un acuerdo de voluntades y un compromiso que hoy estamos celebrando ya los primeros resultados. Y son ustedes los que hoy nos cuentan buenas noticias frente a un país que se está moviendo de manera responsable en materia de reciclaje inclusivo. No olviden nuestros compromisos, no olviden nuestras palabras. Cuenten con el apoyo del Gobierno de la Revolución Ciudadana, que dignifica y que valora su trabajo, como ningún gobierno lo hizo jamás. ¿Por qué? Porque esta es una verdadera revolución. Queridas compañeras y compañeros recicladores, reciban un abrazo cálido y lleno de esperanza, porque ya no hay obstáculo que no podamos vencer. Ustedes nunca más serán invisibles. Los invito a salir de aquí con alegría, con optimismo, pero sobre todo con confianza de que seguiremos construyendo y fortaleciendo el reciclaje y el reciclaje inclusivo de manera conjunta. Somos sus aliados, somos sus socios recicladores. Gracias por todo el apoyo, gracias por todo el trabajo diario. Ese esfuerzo que hacemos hoy será la esperanza futura para nuestros hijos y de un presente que estamos cambiando hacia la consolidación de un Ecuador más verde, que sueña en grande porque puede hacerlo. Frente a ustedes tienen a una aliada, a una compañera para apoyarlos, no con palabras, sino con acciones concretas. Juntos podemos construir una sociedad que sea más justa, más solidaria, pero sobre todo responsable con el ambiente. Quiero darles un enorme
abrazo para ustedes, que son los dueños de la celebración. Que vivan los recicladores, que viva el reciclaje, que viva el Ecuador. Muchísimas gracias. Agradecemos a la señora ministra Lorena Tapia por sus palabras. Queremos invitarla a que permanezca con nosotros en el escenario y nos complace conocer que el Ecuador Verde se construye día a día. Sobre el compromiso por parte del gobierno para lograr cumplir los objetivos de tener un país que cuida el ambiente, un país con equidad social, un país referente a nivel regional. En este momento también me complace invitar al escenario a la señora Elvia Pizuña. Ella es líder de los recicladores de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador, RENAREC. Venga, Elvia. También quiero invitar al escenario a la señora ministra de Inclusión Económica y Social, Betty Tola, si nos ayuda en este espacio. Y de igual forma, ¿podemos ir para acá? Sí, claro. Y de igual forma, invitamos al señor presidente constitucional de la República, Rafael Correa, que nos acompañe en el escenario. Brevemente les cuento qué es lo que va a ocurrir, si me escuchan. En este día tan especial, la Red Nacional de Recicladores del Ecuador desea realizar la entrega de chalecos de socios recicladores a las autoridades del gobierno, ya que esta decisión estratégica de respaldar al reciclaje inclusivo es gracias al respaldo del gobierno de la Revolución Ciudadana, que tiene como principio el cuidado de la naturaleza. Elvia, la escuchamos. Compañeros recicladores, esta es la primera vez que se reúne un presidente del Ecuador. Es usted, compañero Rafael Correa. Es un momento histórico que cambia al reciclaje y a los recicladores del Ecuador. ¡Viva los recicladores! Nos ayudan para la foto los socios, flamantes socios recicladores. Gracias, Elvia, gracias, Laura, gracias a las señoras ministras. Y en ese instante queremos invitar al señor presidente de la República a que tome el micrófono y se dirija al pueblo ecuatoriano. Un fuerte aplauso para él. Bueno, la verdad es que yo estoy más nervioso y emocionado que la compañera Laura. Créanme que esta es una de las mejores, más sentidas condecoraciones que he recibido en estos 8 años de gobierno, poder ser socio de su organización, que me consideren un reciclador más. Créanme, por eso tal vez, pese a todos los problemas, todos los obstáculos, el inmenso apoyo de nuestra gente, sobre todo de los más pobres, porque saben que somos auténticos y saben que para nosotros realmente esto es un gusto estar con ustedes. Por eso tal vez, entre otras cosas, porque sí ha habido cambios reales de poder, es que las élites de este país no me quieren mucho, porque realmente yo disfruto más
estando reunido con la clase trabajadora, con los más pobres, que con los que siempre han dominado nuestro país. Pero atentos, atentos. Ser pobre no significa ser humilde, ¿eh? Mañana vamos a tener marchas con agresiones, insultos, lo de siempre, y muchos se autodenominan pobres y representantes de los pobres y paradójicamente reclaman mientras gritan lo que quieran, mientras mienten, reclaman por la libertad de expresión, por la democracia, etc. Y probablemente haya gente que tenga sus posibilidades y que sea muy humilde de corazón, pero claramente es más difícil encontrar este último caso. Y esa autenticidad, esa solidaridad, ese espíritu comunitario, es mucho más fácil encontrarlo entre los pobres, entre la clase trabajadora. Este es, como se decía, como lo decía nuestra ministra Lorena Tapia, otro ejemplo de que Ecuador ya cambió, de que cosas buenas, nuevas, positivas están pasando. El gobierno apoyando a esos recicladores, esos pobres entre los pobres. También mañana se marcha porque estamos contra la organización laboral, contra los sindicatos. Estamos contra los abusos, porque muchos de esos sindicatos lo que hacían era esquilmar al sector público. Como nadie defendía al Estado, imponían sus abusos. Imagínense, las grandes conquistas era trabajar solo 6 horas, atender menos al público, vacaciones para toda la familia, etcétera. Y cada conquista de ellos era un libro menos para nuestros hijos, para nuestros niños de escuelas fiscales, una medicina menos para nuestras familias. Y lo que hemos tratado es de limitar esos abusos en función del bien común. Pero ¿cuándo esos pseudo dirigentes hablaron en nombre de los recicladores, aquellos que no tenían absolutamente nada? Así que felicitaciones también por esa decisión de organizarse. Unidos, son una fuerza invencible, compañeros. Pero sobre todo para los amigos extranjeros, a quienes extendemos la bienvenida y saludo, hay muchos símbolos, emblemas de que Ecuador ya cambió. El sitio donde estamos reunidos es uno de aquellos emblemas, de aquellos símbolos, de aquellos signos. Esto actualmente es un parque de cerca de 20 hectáreas, pero ¿saben qué era antes? La hacienda privada de uno de los banqueros que quebraron a este país. Y así han sido los excesos, hasta las aberraciones de nuestra oligarquía. 20 hectáreas de una hacienda privada con caballerizas de los banqueros que nos quebraron al país. Hoy esto es un parque público y estas caballerizas sirven para hacer equinoterapia para niños con discapacidades. Y por eso tal vez algunos también dicen que yo exacerbo la lucha de clases, que me digan que estoy mintiendo. Pero esa intolerable, absurda, ridícula opulencia al lado de la más intolerable pobreza también es violencia. Son balas cotidianas contra la dignidad humana y todos debemos rechazarlo. Nada justifica aquello. En ese muy simpático concepto de libertad, las oligarquías, o sea, las élites nos dicen que cualquier control, cualquier intento de redistribución es atentar contra la libertad. Para ellos la libertad es la no intervención, la ley de la selva, el sálvese quien pueda. Para el socialismo del siglo XXI, para la revolución, la verdadera libertad es la no dominación, la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos. Y por eso, por supuesto, el Estado tiene que intervenir en función del bien común. Como dicen los escandinavos, de las sociedades más equitativas, que están dejando de serlo, pero eran de las más equitativas del planeta. Una soguita para alar al que sube demasiado y una soguita también para alar al que desciende demasiado. Somos una sociedad, no puede haber esos niveles de polarización. Y aquí tenemos un gran ejemplo. Hasta hace poco, todavía, pero sobre todo hasta hace poco, cuando no estaban organizados, los recicladores absolutamente excluidos, invisibilizados, en el círculo no de la pobreza tan solo, de la pobreza extrema, de la miseria. Mira que teníamos en pleno Quito haciendas de 20 hectáreas con caballerizas propias, etc. Y algunos osarán decir que era tal vez porque se ha escuchado eso de nuestras oligarquías, de que los pobres no trabajan. Nos ha dado su testimonio la compañera Laura
como de los 5 años de sol a sol trabajaba y nunca pudo salir de ese círculo de la pobreza. Esa es nuestra misión, compañeros, como gobierno. Igualdad de oportunidades, dignificación de todas las actividades, y que con tanto trabajo como el de nuestros recicladores, además con tanto impacto positivo a nivel social, que no tenga que ser una economía de subsistencia, una economía de perpetua miseria. Quiero dar un saludo a todos los presentes, en primer lugar, a las queridas y queridos hermanos recicladores, a los representantes de los medios de comunicación social, a los compañeros de la fuerza pública, soldados de la patria, policía, que nos acompañan. Hay muchísimos miembros del gobierno por la importancia que nosotros le damos a este sector, como siempre, a los sectores más pobres, más excluidos de la patria. Para eso estamos, no para contentar a los que siempre tuvieron todo, a los que siempre nos dominaron, que no solo son las oligarquías económicas y de abolengo social, sino también pseudos dirigentes que perpetuaron privilegios e incluso impusieron abusos, y al perder su poder hoy marchan contra el gobierno más revolucionario desde la revolución alfarista de inicio del siglo XX, compañeros. Por la importancia que damos a esta reunión, hay muchísimos ministros, ministras de Estado, altos funcionarios, autoridades del gobierno nacional. Un saludo a todos ellos. También tenemos compañeras, compañeros asambleístas, compañeras, compañeros concejales, compañeras y compañeros alcaldes de la provincia y del país. Tenemos a nuestra querida compañera Laura Guanaliza, presidenta de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador. Yo también estoy muy nervioso, doña Laura, porque algunas veces creo que el presidente brilla mucho y tal vez ilumino poco. Y en verdad me intimida, me siento tan pequeñito frente a gente como ustedes que iluminan tanto sin brillar. Muchísimas gracias por su ejemplo de vida cotidiano. Un saludo al señor Ricardo Valencia, director de la Iniciativa para el Reciclaje, al compañero Hugo Jácome, superintendente de Economía Popular y Solidaria. Nada de esto existía antes de la Revolución Ciudadana. Solo existían 2 sectores en la economía en las constituciones tradicionales, público y privado. Con la Constitución de la Revolución Ciudadana se reconoce un tercer sector, el de la economía popular y solidaria, donde están incluidos nuestros compañeros recicladores. Tiene su correspondiente ley, correspondiente superintendencia. Un saludo a Lorena Tapia, la felicitación por la iniciativa de este evento, nuestra querida ministra de Ambiente. Y un saludo cariñoso a la compañera Anabel Hermosa, segunda vicealcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito. El reciclaje, compañeros, es un camino, una cultura, toda una cultura a seguir. Y no puede ser visto únicamente, sobre todo le hablo a los jóvenes, no puede ser visto únicamente como una tarea del Estado o de los gobiernos locales, que también son Estados. Tampoco como un tema de interés exclusivo de quienes encuentran en él una fuente de ingresos. Reciclar significa volver a aprovechar aquellos materiales que pueden ser recuperados, que alguien tiró, pero que alguien más puede necesitar. La basura que producimos en cada hogar, la que desechan las industrias, los negocios de todo tipo, día tras día, semana tras semana, en meses y años suma millones de toneladas métricas que es basura que podría sepultar ciudades enteras, pero al mismo tiempo son recursos que podemos aprovechar. Solo imaginemos lo que ocurriría en poco tiempo si la basura dejara de ser recogida en nuestro barrio, las consecuencias catastróficas que ello tendría para la salud y el medio ambiente en nuestro entorno inmediato. Muchos materiales pueden y deben ser recuperados de la basura, volver a ser útiles, metales, papel, plásticos, convertirse en materia prima para innumerables procesos industriales, los residuos orgánicos convertirse en abono. El amor al terruño, y aquí es muy fácil decir se ama al país, se ama a la ciudad, y sin embargo desperdicio, sin embargo ensucio, como un alimento, boto la funda. Lo más fácil es decir que se quiera a la ciudad, se quiera al barrio, se quiera al país. Hay que demostrarlo, con hechos, con obras. El amor al terruño, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nosotros mismos, debería ser motivo suficiente para ayudar a mantener limpio el entorno, a hacer sustentable la vida en nuestras ciudades, en el país y en el planeta. Reciclar es un favor que cada cual se hace a sí mismo, que nos hacemos todos unos a otros. Expresa la esencia y el interés compartido del bien común.
Nunca es tarde para hacer conciencia y aportar al manejo adecuado de los residuos sólidos, tanto en el hogar como en la comunidad. Pero no es suficiente. El lema que hemos visto aquí dice reducir, reusar, reciclar. Ya vamos a ver ejemplos de reducción. ¿Cómo podemos consumir menos y mejor? ¿Cómo hay tanto desperdicio, por ejemplo, de alimentos, mientras hay gente que todavía muere de hambre en nuestro planeta? Y como siempre decimos, por eso la lucha contra la pobreza, la superación de la pobreza, ya no es solo un imperativo técnico, es sobre todo un imperativo moral. Porque por primera vez en la historia de la humanidad, esa pobreza no es por falta de recursos, sino por mala distribución de los recursos, por sistemas perversos que muchas veces excluyen a las grandes mayorías. Hay que reducir. Vamos a ver un ejemplo, insisto, de cómo se desperdician alimentos en el mundo. Hay que reusar, sin H, significa volver a utilizar. Pero qué difícil es esto. Insisto, con la conspiración permanente de ciertos medios de comunicación, de ciertas oligarquías que tienden la libertad como hacer lo que le da la gana, sin comprender que el ser humano es un ser gregario, que vive en sociedad, que debemos tener reglas de conducta en función de esa sociedad. Un ejemplo concreto, no sé si se acuerdan cuando intentamos poner fundas reusables en los supermercados. Nos acusaron de atentar contra la libertad, de estar obligándole a la gente a hacer lo que queremos. Vayan a Europa, eso es lo más común. Pero aquí nuestras élites y sus medios de comunicación nos hicieron creer que era un atentado a la libertad. Eso es reusar. En vez de ir al supermercado y cada vez comprar una nueva porque les hacen pagar, dicho sea de paso, funda plástica que contamina, llevar su funda reusable y volverla a utilizar una y otra vez. Por supuesto, como hemos hablado, hay que reciclar, volver a utilizar los desechos que son útiles. Pero en muchas partes del mundo ya se agrega otra R a este lema. Y esa R viene de rechazar. Y sobre todo, queridos jóvenes, yo sé que nuestros recicladores, tal vez mensaje sobra, porque son ejemplos de austeridad, de sencillez. Pero sobre todo ustedes, queridos jóvenes, aprendamos a rechazar tanto consumismo, a que a nosotros mismos nos conviertan en otro fruto más de consumo, a rechazar tanto materialismo, tantas cosas inútiles, innecesarias, con las que nos quieren convencer para adquirir y nos quieren hacer creer que con eso se logra la felicidad, cuando la verdadera felicidad está en uno mismo, no en las cosas materiales que uno pueda poseer. En este día y todos los días debemos reflexionar, por ejemplo, sobre cómo es posible que en el mundo se tiren a la basura diariamente 1.300 millones de toneladas de alimentos, según lo reporta la FAO, Organismo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y mientras tanto, en otros lugares del mundo, la gente se muere de hambre. Pero además aquello ocurre mientras, como le decía, 870 millones de personas alrededor del mundo pasan hambre, no tienen la alimentación suficiente, según lo denuncian las mismas estadísticas de la FAO. En la Revolución Ciudadana buscamos la justicia, buscamos proteger el medio ambiente, somos ecologistas, pero ecologistas consecuentes. Decir que Ecuador ama la vida es mucho más que un eslogan de la campaña por convertirnos en potencia turística. Lo más importante es la vida en la naturaleza, la vida de los seres humanos y una vida digna. Y por eso luchamos. Pero por supuesto, no son conceptos excluyentes de una vida digna con protección de la naturaleza. Por el contrario, se refuerzan mutuamente. Por eso Ecuador tiene la constitución más verde del planeta, también obra de la Revolución Ciudadana. La primera y única hasta ahora constitución en la historia de la humanidad que otorga derechos a la naturaleza. Hemos propuesto a nivel mundial las ideas más avanzadas para detener el calentamiento global, el impuesto de Heli-Correa a las exportaciones de petróleo, la compensación a las emisiones netas evitadas, en la cual se basaba la iniciativa Yasuní-ITT. Lamentablemente el mundo demostró no estar todavía a la altura de esas propuestas. Vamos hacia la construcción de comunidades verdes, de barrios verdes. Soñemos en lo imposible y trabajemos por hacerlo realidad. Somos ambientalistas, pero no ingenuos. Queremos un país verde, pero no un país tonto. Tampoco vamos a poner a nuestra gente, a nuestro pueblo, con tantas necesidades insatisfechas como bien lo conocen los hermanos recicladores.
a ser tontos útiles de los grandes contaminadores mundiales. Estamos conscientes de que el extractivismo no es el modelo económico que deseamos para nuestro país. ¿A quién le puede gustar el petróleo? ¿A quién le puede gustar la minería? Pero la pregunta es si no son necesarios, además de mantener nuestra forma de vida como la conocemos, nuestro estilo de vida, para superar lo más pronto la pobreza. Y por supuesto que se requieren esos recursos para esa superación de la pobreza. Queremos salir del extractivismo, convertirnos en una sociedad del conocimiento, basar nuestro desarrollo en un recurso infinito que es el talento humano. Pero sabemos que no se sale del extractivismo cerrando el petróleo, las minas, y con ello teniendo más necesidades insatisfechas, sino invirtiendo, movilizando los recursos del extractivismo en proyectos concretos precisamente para salir de ese extractivismo, como por ejemplo las decenas de miles de becas para que nuestros jóvenes se preparen en las mejores universidades del mundo y vengan con su talento humano a convertir al país en una sociedad del conocimiento. El manejo de los residuos sólidos implica altos costos para el gobierno central y los gobiernos locales. La recolección de basura, mantenimiento, administración de rellenos sanitarios son cosas costosas. Evitar contaminar, adecuado tratamiento de aguas servidas, es extremadamente costoso. Hay mitos urbanos y rurales, mitos nacionales. Hay cosas que suenan bonitas, pero no son ciertas, son engaños sociales. Por ejemplo, la minería está destruyendo el agua dulce del Ecuador. ¿Saben cuántos grandes proyectos mineros tenemos en marcha? En etapa de explotación. Ninguno. Ninguno. Una gran falacia. ¿Y cuál es de lejos la principal fuente contaminante del agua dulce del Ecuador? Las aguas servidas de las ciudades que no tienen un adecuado tratamiento. El propio Quito, capital de la República, tiene destrozado el Machángara, porque ahí van las aguas residuales de Quito, las aguas servidas de Quito. Pero lo mismo Guayaquil en Estero Salado, Quevedo en el río Quevedo, Tena en el río Tena, La Tacunga en el río Cutuchi. Y solucionar eso cuesta miles de millones de dólares. Manejar los residuos adecuadamente, evitar la contaminación, es costoso y para eso necesitamos nuestros recursos naturales no renovables, paradójicamente. Y cada día las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados están más conscientes de que para resolver estos problemas, agua servida de las ciudades, adecuada recolección de basura, porque no se trata solo de clasificar la basura cuando se bota en los tachos, se trata de que tiene que ser procesada también de diferente manera y para eso se necesita inversión, para eso se necesitan recursos financieros. Están conscientes cada día más los gobiernos autónomos descentralizados que necesitamos los recursos del extractivismo. Y también creo que cada día queda más al descubierto la demagogia de unos pocos alcaldes, autoridades locales, que dicen no al petróleo, pero por otro lado son los que más presionan para recibir más dinero de ese mismo petróleo. A ser coherentes, compañeros. Les decía, creo firmemente en un Ecuador verde, donde podemos convivir en una plena armonía con nuestro medio ambiente. Junto a ustedes, compatriotas, podemos generar los grandes cambios en nuestras diarias costumbres. Somos esa generación verde que será recordada no solo por haber concretado la misión de transformar la matriz de consumo, la matriz productiva, sino porque marcará un antes y un después en los hábitos de vida del Ecuador. En Ecuador se generan alrededor de 4 millones de toneladas anuales de residuos sólidos, de los cuales el 25%, es decir, 1 millón de toneladas, es material potencialmente reciclable como papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra. Como resultado de las acciones del gobierno nacional, prácticamente en ningún sector se ha retrocedido durante estos 8 años de revolución. En algunos, en todos hemos avanzado, pero en algunos ha habido verdaderas revoluciones, en otros solo avances. Creo que en este ámbito hemos tenido importantes avances, pero todavía no una revolución. Y ese es el gran desafío. Y estamos dispuestos a enfrentarlo. Y estamos dispuestos a vencer este desafío, compañeros. Pero ya gracias a acciones del gobierno nacional,
En el 2014 se logró recuperar y reciclar un aproximado de 245.000 toneladas, que corresponde a una cuarta parte del potencial recuperable. Antes esto era prácticamente nada, pero todavía faltan las otras 3/4 partes. El reciclaje posee un alto potencial económico, incluso puede atraer inversiones a nuestro país. Según datos del año 2010, la gestión integral de residuos sólidos concentra la actividad de 3.283 empresas que genera una producción bruta de 222 millones de dólares y un valor agregado de 148 millones de dólares. Y algo muy importante, se estima que el reciclaje sustenta a más de 20.000 familias de la patria. En febrero del año pasado se suscribió un convenio entre la Red Nacional de Recicladores del Ecuador, RENAREC, y entidades del Estado como el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Instituto Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria. En su primer año de ejecución, este convenio ha conseguido importantes resultados, porque no solo queremos el reciclaje, sino, como se ha repetido una y otra vez en este evento, el reciclaje inclusivo, el reciclaje con aquellos que siempre estuvieron en dicha actividad, en forma silenciosa, ganándose honestamente el pan de cada día y realizando un tremendo servicio para nuestra sociedad. Políticas públicas para el reciclaje inclusivo. Esos son uno de los acuerdos que hemos tenido con la red de reciclaje. Como la política para reducir el uso de vidrio, para reusar y reciclar el vidrio, donde se incorpora expresamente a la red de los recicladores. Se han definido modelos con inclusión social y económica para recicladores de base, para las plantas de separación de residuos en Quito y Cuenca, ciudades que generan el 22% del total de residuos en el país. Se modificó la normativa ambiental para la ágil regularización de recicladores y para obligar a los gobiernos autónomos descentralizados municipales a practicar el reciclaje bajo el principio de inclusión social. Les insisto, queremos reciclaje no con las grandes empresas capitalistas, bienvenida, siempre y cuando no perjudiquen a nuestros compañeros recicladores. Queremos reciclaje con los recicladores de siempre. También, gracias a ese convenio, se logró la inclusión de organizaciones sociales de recicladores de base dentro de la economía popular y solidaria y registradas en la correspondiente superintendencia. El garrote y el maltrato contra los llamados informales son contrarios a los principios de la Revolución Ciudadana. Allá donde la derecha más recalcitrante, más cavernaria, me estorbo, me molestia, como decía la compañera Laura, ese comerciante informal, ese reciclador informal. Nosotros vemos emprendedores, trabajadores honestos que buscan llenar la olla familiar día a día. Y por supuesto que hay que cumplir con las normativas, pero tendrán siempre nuestro total apoyo y respaldo, compañeros. Hemos impulsado políticas públicas exitosas, muy exitosas, como la del impuesto redimible de 2 centavos por botella, por botellas de plástico PET. Los gobiernos autónomos descentralizados de unión con las asociaciones de vecinos deberían establecer sistemas de manejo de residuos que faciliten el trabajo de los recicladores de base. Pero este programa, que también lo denostaron como otro impuesto, ni siquiera es un impuesto, técnicamente es un depósito redimible. El gobierno no gana 1 centavo, porque se paga 2 centavos más por botella de plástico, pero al devolver la botella se recupera los 2 centavos por parte del reciclador. Ha tenido este programa un éxito insospechado. Jamás nos imaginamos tanto éxito. El año pasado se recogieron así, de forma espontánea, 2 millones de botellas de plástico, el mayor monto recogido en toda América Latina y en porcentaje uno de los mayores niveles a nivel mundial. Muchas gracias también a ustedes, compañeros, por esa colaboración. El supuesto impuesto ha resultado uno de los programas más eficientes del mundo e incluso ha hasta triplicado el ingreso de algunos compañeros recicladores y ha sido un importante factor para superar al menos la pobreza extrema. El pasado 1 de marzo se celebraron algunas cosas. No quiero mencionar, Ricardo, tú eres colombiano, ¿verdad? 1 de marzo del 2008,
nos bombardeó unilateralmente Colombia. Y luego, para justificar ese bombardeo, dijeron que éramos cómplices de la FARC, porque se nos había infiltrado un campamento de la FARC. Colombia tenía 200 campamentos, entonces eran más cómplices, ¿no? Todo eso hemos tenido que aguantar en estas luchas. Y toda una campaña de prestigio a nivel mundial. Hasta ahora conozco a alguien de la FARC, pero supuestamente mi campaña fue financiada por la FARC, tenemos colaboración con la FARC, etc. Pero el 1 de marzo también se celebra algo más, y Laura lo recordó. No soy muy afecto a estos días, pero sobre todo que se inventan con fines comerciales. El día de San Valentín, del amor y la amistad. O sea, los demás días no son del amor y la amistad. Todos los días deben ser del amor y la amistad. ¿Y para qué se inventan eso? Y sobre todo los del norte, para vender más. Pero hay fechas históricas, como el 1 de mayo, Día del Trabajador, como el 8 de marzo, Día de la Mujer, y como el 1 de marzo, Día del Reciclador. ¿Por qué? Porque este día se estableció en el Encuentro Internacional de Recicladores que reunió 34 países en Colombia en el año 2008, en memoria de uno de los actos más atroces, ejemplo de la codicia sin límite que pueden tener ciertos mal llamados seres humanos, en memoria de las víctimas de lo acontecido en Colombia precisamente en 1992, donde un grupo de compañeros recicladores, 11 como lo recordó Laura, fueron asesinados por sujetos vinculados a una universidad para vender sus cadáveres, comercializar sus cuerpos para investigación, estudio y tráfico de órganos. Aquel abominable crimen mostró una vez más de cuerpo entero el desprecio por la vida, la deshumanización que campea en ciertos segmentos de la sociedad. También las condiciones absurdas en que se realiza una tarea esencial para la sociedad por parte de seres humanos que se encuentran en situación de extrema pobreza, como eran los recicladores asesinados, que fueron llamados para ganarse unos pesos y encontraron la muerte. Constituye una gran ironía el que mientras en el llamado primer mundo el manejo de desechos es altamente remunerado y se realiza con todas las precauciones y el equipo adecuado, en el llamado tercer mundo, quienes recuperan residuos sólidos potencialmente reciclables pueden llegar a confundirse con ellos, ser tratados como objetos desechables, invisibilizados, ignorados por la sociedad o incluso asesinados como en 1992. Es destacar también que la mayoría, por eso se celebra el Día del Reciclador, les insisto, no soy muy afecto a estos días que se inventan, pero por fines comerciales. Días que recuerdan hechos heroicos, históricos, tragedias como la de 1992, por supuesto que hay que recordarla. Por supuesto que está prohibido olvidarla, compañeros. Es destacar también que la mayoría de trabajadores de este sector son valiosas mujeres de la patria, madres que buscan un mejor futuro para sus familias, aun a riesgo de su propia salud. Cuánto ejemplo de entrega y sacrificio, cuánta generosidad, queridas madres. Pero esa situación de pobreza extrema, esa situación de vulnerabilidad para nuestros recicladores, nunca más, compañeros. En el Nuevo Ecuador no puede haber ciudadanos de distintas categorías. Trabajamos por la igualdad y la dignidad de todas y de todos. Por eso, esto recién empieza. Hoy día la compañera Luisa, en varias entrevistas de radio, sugería la seguridad social para los recicladores. Por supuesto, compañeros, es una orden constitucional, es uno de los objetivos de nuestro gobierno. Seguridad social para todas y para todos. Incluso el trabajo no mercantil, que también es trabajo humano valioso, el trabajo de las amas de casa, pero más aún en el caso de los recicladores, donde tenemos trabajo para el mercado, trabajo que genera valor agregado cuantificable en el mercado, porque las madres de familia, quehaceres domésticos también generan valor agregado, pero no se intercambian en el mercado. Y por supuesto, todo el apoyo para esa seguridad social para nuestros recicladores. El trabajo autónomo es uno de nuestros objetivos. Hemos avanzado mucho en el trabajo en relación de dependencia, en afiliación al seguro social, pero nos falta mucho caminar en el trabajo autónomo y sobre todo en ese trabajo sin fines mercantiles. También se nos ha hablado de acceso a crédito. Ya estamos trabajando, compañeros, y en los próximos días se anunciará la línea de crédito del Banco Nacional de Fomento para nuestros recicladores y para las organizaciones de recicladores. Esto recién empieza.
Como les decía, no somos afectos a celebrar el día de esto o del otro. Creemos que todos los días deberían ser el Día de la Mujer, de la Madre, de los niños, del amor y la amistad, de los trabajadores de cada oficio. Y todos los días también deberían ser los días del reciclaje y del reciclador. Así que nuestro compromiso para trabajar día a día para apoyar su tan importante labor, compañeros, así también como para mejorar sus condiciones de trabajo y de vida. Todos deberíamos reciclar y convertirnos en recicladores todos los días. Así que muchas gracias por este inmerecido homenaje, honor que me han otorgado al recibirme como uno de ustedes. Que la conmemoración del Día Internacional del Reciclador contribuya a mantener la memoria sobre lo ocurrido en Colombia con esos seres humanos que fueron víctimas de la deshumanización, de la codicia extrema, pero también a recordaros día a día el compromiso que todos tenemos con el reciclaje y con aquellos que anónimamente realizan tan importante labor, nuestros compañeros recicladores. El reciclaje informal, que antes era calificado inadecuadamente como minado de residuos, se realiza en Ecuador desde hace más de 70 años. El reciclaje en sentido amplio es quizás muy antiguo, pero solo en las últimas décadas se practica de manera sistemática y se ha vuelto parte de la conciencia ambiental de la humanidad y en el caso del gobierno, de la Revolución Ciudadana, parte del cambio de la matriz productiva, porque es una importante actividad económica con alta generación de valor agregado y que todavía está en ciernes. Se puede alcanzar muchísimo más. Que este día sirva para alentar el reconocimiento de la sociedad entera al aporte que realizan las y los recicladores por el cuidado del entorno, contra el calentamiento global, producto de la contaminación del planeta y la destrucción de su delicado equilibrio ambiental. Compañeras, compañeros, su trabajo es muy valioso. Este gobierno así lo reconoce y en nombre de la patria, muchísimas gracias por su labor cotidiana. Hemos dicho muchas veces que en el nuevo Ecuador nadie debe buscar ser importante, todos debemos buscar ser útiles. Ustedes recuerdan que hace unas semanas exoficiales de Fuerzas Armadas me reclamaban que le estoy restando importancia a las Fuerzas Armadas. A mí me dio una tristeza, ni siquiera me dio molestia, enojo, me dio una tristeza. Qué discurso tan anacrónico, porque en el siglo XXI, en el Ecuador del siglo XXI, el Ecuador de la Revolución Ciudadana, en la patria de todas y todos, desde el presidente de la República, pasando por nuestros militares, policías, hasta el más sencillo reciclador, nadie debe buscar ser importante. Todos debemos intentar ser útiles. Los recicladores y recicladoras de base hacen un trabajo trascendental para la sociedad, que por lo general había sido invisibilizado y subestimado. Su ejemplo de trabajo cotidiano, silencioso, sacrificado, nos anima a seguir en la tarea de transformar la patria. Con su trabajo anónimo, ustedes ayudan a transformar la vida de millones. Su trabajo impulsa el cambio de matriz productiva, pues ayuda a prolongar la vida útil de los rellenos sanitarios, ayuda a disminuir la demanda de recursos naturales no renovables y generan importante valor agregado para la economía. Ecuador ya cambió, compañeros recicladores, y ustedes son parte de los cambios sociales que vive la patria nueva. Uno de los logros de nuestra revolución ciudadana es haber sacado a los niños de los basurales, haber terminado con el trabajo infantil, no en total, todavía tenemos trabajo infantil, pero sí lo hemos erradicado en los rellenos sanitarios, en los depósitos de basura, que tal vez era el trabajo infantil con las peores condiciones en cuanto a riesgo. Nuestros niños nunca más en basurales, sino jugando, estudiando, creciendo con dignidad y con alegría. El nuevo Ecuador es el de la solidaridad, el de la dignidad, ustedes lo saben. A nuestra revolución le preocupa en primer lugar el bienestar de los recicladores, porque el ser humano está por encima de todo y por supuesto por encima del capital. Es el centro de todos los esfuerzos del quehacer público, de las políticas públicas. El ser humano sobre el capital es la característica fundamental del socialismo del siglo XXI. Si ustedes revisan
la historia, sobre todo reciente del país, todo estaba en función del capital y el ser humano convertido tan solo en otro instrumento más de acumulación de dicho capital. Ese es nuestro socialismo, esa es nuestra revolución. Aquí primero, ustedes, los trabajadores, los recicladores, los seres humanos, compañeros. No duden, compañeras, compañeros recicladores, que este presidente no permitirá que vuelvan a ser excluidos, invisibilizados, incluso muchas veces insultados, ofendidos, marginados. Compañeras, compañeros recicladores, la patria agradece su trabajo. Ustedes trabajan sobre el último y a la vez sobre el primer eslabón de la cadena productiva. Su labor debe ser cada día más reconocida y dignificada socialmente. No podemos aceptar que sean víctimas de prejuicios, de estereotipos, que no les sea reconocida socialmente la valía de su trabajo. Debemos superar exclusiones, impulsar valores como el respeto a toda clase de trabajo. Sin embargo, también está en ustedes asumir, como lo he visto, con qué alegría el día de hoy, asumir el orgullo por lo que hacen, la plena conciencia de que su trabajo es fundamental para el país, para la patria nueva, para nuestra sociedad. Pero también está en ustedes tomar las precauciones del caso, exigir con respeto, pero con firmeza, que se les brinden las adecuadas garantías, seguridad social, apoyo de las autoridades municipales, apoyo del gobierno nacional, apoyo de un posible empleador. Adelante, compañeras y compañeros recicladores. Ustedes son parte esencial del proyecto del buen vivir que lleva adelante la Revolución Ciudadana por el progreso integral de todas y todos los ecuatorianos. Y muchas gracias por ese ejemplo sencillo, cotidiano, muchas veces anónimo, de trabajo honesto, sacrificado en función de su familia, su comunidad, la sociedad entera. ¡Que vivan los recicladores de la patria! ¡Que vivan todas y todos los trabajadores del Ecuador, de la patria grande y del mundo entero, dedicados a la noble actividad del reciclaje! Cuenten siempre con el apoyo de este compañero y nuevo miembro reciclador, presidente de la República. Cuenten siempre con el apoyo de su gobierno, de nuestra revolución, y ni un paso atrás. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Nuestro agradecimiento al señor presidente de la República, Rafael Correa. Este 18 de marzo quedará grabado en la historia del reciclaje, ya que por primera ocasión un presidente se ha dirigido de manera directa a los recicladores y recicladoras de base en Ecuador. Sin lugar a dudas se constituye un país diferente, un país inclusivo, un país verde. Muchísimas gracias. Mi sueño, desde la humildad de mi patria morena, es ver un país sin miseria, sin niños en la calle. Ciudadano TV presentó Promoción de políticas y acciones inclusivas para los recicladores en Ecuador, desde el Parque de Guápulo, en la ciudad de Quito.